Qué grave lo que estás describiendo, Juan. Qué Es gravísimo, es gravísimo. Si yo fuera quien estaría muy preocupado. Primero, los gobernadores. Claro. Porque la plata que recauda la FIP no es solo para la nación. Hay coparticipación y eso va para para las provincias. Segundo, la clase media y las pymes, que hasta ahora la FIP pescaba en la pecera, ahora más que nunca lo va a hacer porque no van a tocar a un grande ni de casualidad. Imagínate que los tipos que estén ahí pasan a cobrar 30 palos a 4 palos, nadie de esos lugares va a estar tocándole la cola a ninguna empresa grande, obviamente, ¿no? Cuando lo que quede de la FIP tenga que cobrarle a alguien, no tengas duda que la FIP residual, destruida, sin jerárquicos y demás, le va a cobrar a las clases medias y las pymes. Claro. Es así. A los que están abajo no le puede cobrar porque no tiene cómo, o no tienen con qué pagarlo, o no tienen cómo agarrarlo. Y a los que están arriba no los va a tocar ni locos. Así que todos los de clase media y todos los de las pymes que vayan dándose cuenta que la pecera nuevamente va a ser mucho peor que antes. Realmente lamento mucho lo que está pasando con la FIP porque va a tener consecuencias muy graves institucionales y sobre la recaudación, y eso va a ser otra vuelta de ajuste y le va a pegar muy mal. Yo creo que los gobernadores tendrían que tener conciencia de cuánta guita van a perder las provincias por esta destrucción de la FIP que está haciendo Milei. El gobierno disuelve la FIP y corre a más de 3.000 empleados. Le doy la bienvenida a Juan Valerdi, economista, para que nos explique qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Juan, que conoces el tema desde adentro? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer hablar con vos, aunque en realidad en este caso, y como últimamente los últimos 10, 11 meses, no es un placer porque lo que está haciendo Milei es lo que prometió, destruir el Estado desde adentro, y en este caso me sorprende que haya tardado tanto. Probablemente tuviera que ver con el blanqueo y con que la gente se asustara con el blanqueo y con que lo agarraran alguna vez en la FIP y entonces blanquearan justamente para evitarlo, pero por alguna razón se han apresurado y no lo hacen al final de los plazos de blanqueo, y lo que hacen es destruir el organismo que recauda. Yo creo que ya venían de alguna manera bajando líneas seguramente en el área de la aduana, diciendo, muchachos, laissez-faire, laissez-passer, dejen pasar todo, no se preocupen tanto, no se estresen, cosa que la aduana no debe haber sido muy difícil de tomar, porque la aduana desde antes de que existiera la Argentina tiene ciertos problemitas, pero la FIP era un lugar mucho más serio, sobre todo en la DGI. Yo tuve la oportunidad de ser consejero del Consejo Asesor, y si bien no tenía ningún tipo de oportunidad ejecutiva del Consejo Asesor, sí nos enterábamos mucho de qué es lo que hacía la FIP para recaudar, básicamente. Así que lo que están haciendo es destruir la FIP. Lo primero que hacen es bajarle los sueldos a toda la cúpula jerárquica a la que dejan, porque en realidad el disolver la FIP tiene que ver con disolver la unificación que hubo entre aduana y recaudación tributaria hace muchos años, en los 90, digamos. Y en su momento también tuvo que ver con la recaudación de la parte de seguridad social cuando se hicieron las FJP, y eso también se le pasó de ANSES a la FIP, ¿no? Pero para sintetizar mucho, si yo fuera quien estaría muy preocupado, primero, los gobernadores, porque la plata que recauda la FIP no es solo para la nación, hay coparticipación y eso va para para las provincias. Segundo, la clase media y las pymes, que hasta ahora la FIP pescaba en la pecera, ahora más que nunca lo va a hacer porque no van a tocar a un grande ni de casualidad. Imagínate que los tipos que estén ahí pasan a cobrar 30 palos a 4 palos, nadie de esos lugares va a estar tocándole la cola a ninguna empresa grande, obviamente, ¿no? Que antes con 30 palos de sueldo para eso le ocurría hacerlo y terminaba en la biblioteca, como algunos que yo conozco, ahora no se le va a ocurrir directamente. Qué grave lo que estás describiendo, Juan. Qué desestructuración para la recaudación tributaria nacional. Yo me acuerdo cuando empecé a cursar económicas a fines de los 80, que los inspectores en general eran... se podía coimear a los inspectores de la FIP, para decirlo bien claramente. Después, en la medida que se fue jerarquizando la FIP, y que tuvieron una pequeña parte de la recaudación como una prima de premio, de participación, digamos, como premio para los empleados, que también existe en ARBA en la provincia de Buenos Aires, se jerarquizó mucho. También la unificación de la aduana con DGI en el gran ente que es la FIP, que además le dieron, como te dije, los recursos relacionados con la seguridad social, y eso manejaba una montaña de guita, más de $100.000 millones, trabajo a pata para tirar un número redondo,
Y si pensás que al capo de todo eso, como dice en la propia comunicación extraoficial del gobierno, pagan 30 palos, 40 palos, para que son $4.000. A ver, para $40.000. Pero el tipo estaba de alguna manera viendo si se recaudaba o no $100.000 millones por año. ¿Entendés? Para redondear, Ahora, si vos a un tipo que tiene esa responsabilidad, en vez de eso le vas a pagar igual que un ministro, que no hay muchos ministros que no tengan caja B, digamos, ¿no? Le vas a pagar al mismo ministro y lo que vas a hacer es que la gente tenga una caja B. Sí. O que no haga nada y pesque en la pecera de la clase media y de las pymes mucho más de lo que pescaba ahora, hasta ahora, digamos, ¿no? Claro. Acá nos apunta Néstor Grojowski, de todo lo que dejó Cavallo, lo único que funcionaba bien, porque pensaba privatizarla para que los acreedores se cobraran directamente, pero el 19 y el 20 llegaron antes. Lo que pasa es que Cavallo no tenía una concepción ultra neoliberal como la de Milei, que además en estos días te mandé el libro de Polanyi, de Carl Polanyi, que es espectacular cómo anticipa todo esto que está haciendo Milei como una especie de debate posible pero poco probable, y bueno, acá lo tenemos. Y la destrucción del Estado no era un objetivo de Cavallo, más parecido a una captura del Estado, que es lo que hizo el macrismo en su momento, y que es usar el Estado para los beneficios de determinados factores de poder económico importantes en la Argentina, Techín, como podría ser todos los ligados a la obra pública, etcétera. Milei tiene otra concepción que, como él mismo dijo, explícitamente lo quiere destruir. Vos querés destruir al Estado y al mismo tiempo vas al Congreso y decís, mi prioridad uno es pagar la deuda externa y todo lo demás lo ajusto en función de eso. Lo primero que tenés que hacer es destruir la recaudación. Si destruís la recaudación, tu deuda externa y toda la deuda externa es prioridad uno, cuando venga el tiempo, digamos, lógico de destrucción del mercado interno y de la actividad económica, vas a ir destruyendo el Estado con excusa. Entonces, mire muchachos, se me cayó un poco el superávit, pasamos a déficit, tengo que ajustar de nuevo. Y así sucesivamente en varias vueltas, hasta que efectivamente destruyes el Estado. Por eso, digo, cada vez va quedando más claro que dejar que Milei cumpla su mandato sin hacer un juicio político o sin que la gente salga a la calle a pedir un cambio profundo, cosa que Milei no lo haga, puede ser muy grave. En 4 años se puede destruir infinito. Fíjate, esto de la FIP, que es una construcción que ha demorado mucho tiempo para que funcione. Efectivamente, yo creo que la FIP funcionaba bastante bien, más allá de que después de que ganó Macri las elecciones, a las grandes empresas, digamos, nacionales e internacionales, que les tocaban menos los intereses potenciales bastante, ¿no? Hay una campaña extraordinaria desde hoy a la tarde hasta ahora y se va a extender esta noche, mañana a la mañana en las AM. Los ñoquis que nos ahorramos al cerrar la FIP, ¿no? La demagogia liberal a fondo. ¿Qué debe saber el ciudadano promedio, Juan, cuando le digan eso? ¿Qué debe absorber? ¿Qué debe dejar de lado? ¿Qué debe retrucar cuando escuche de manera continua que la sociedad argentina se está ahorrando dinero al despedir trabajadores de la FIP? Toda la masa salarial que se van a ahorrar, que se va a ahorrar el Estado argentino por pagarle a los trabajadores más calificados de la FIP, porque son los primeros que deben haber echado, y además toda la cúpula de la FIP, porque la disuelve, lo que hace es separar las aduanas de la DGI. O sea, además rompe cuestiones de coordinación, con la recaudación de la seguridad social, pero además todo eso va a ser pérdida de recaudación y va a ser compensada o con ajuste, que le va a pegar a la población por todos los lugares posibles, menos educación pública, menos salud pública, menos un montón de cosas, menos obra pública, y al mismo tiempo, cuando lo que quede de la FIP tenga que cobrarle a alguien, no tengas duda que la FIP residual, destruida, sin jerárquicos y demás, le va a cobrar a las clases medias de la pyme. Claro. Es así. A los que están abajo no le puede cobrar porque no tiene cómo, o no tienen con qué pagarlo, o no tienen cómo agarrarlo. Y a los que están arriba no los va a tocar ni locos. Así que todos los de clase media y todos los de las pymes que vayan dándose cuenta que la pecera nuevamente va a ser mucho peor que antes. Juan Valerdi, nos corremos un metro, no mucho, de esta discusión. ¿Cómo incide sobre la capacidad opositora popular? ¿Cómo influye sobre la perspectiva que estás planteando de desplazar
la gestión presente, la interna que se está observando en la oposición, y cuál es tu posición sobre la misma. Yo creo que la ventaja de esta interna a cielo abierto que está ocurriendo, y que todavía no es una interna de votación, efectivamente, del partido en el peronismo, creo que está bueno que ocurra ahora y no dentro de un año, en las elecciones, o dentro de 10 o 12 meses, en una elección eventual de las PASO, digamos, o de la legislativa, digo, las PASO después, ¿no? Pero obviamente que lo ideal sería una unificación. Cualquier cosa que divida va a ser mejora para Milei, para el macrismo y demás, que es lo que por suerte ocurrió entre ellos en la elección pasada. Entonces, si bien ganó Milei, desde el punto de vista del Congreso no salió tan mal como podría haber salido la cosa. Ahora, y esta división y esta interna cielo abierto con vigilias, dardos y sutilezas se mantiene hasta las elecciones internas del peronismo y hasta las elecciones del año que viene legislativas, y estamos en problemas. Claramente estamos en problemas porque la velocidad a la que destruye Milei es mucho más rápida de la cualquiera se podría haber imaginado, con lo cual que el Congreso ya 2 veces le haya corroborado su veto implica una gravedad institucional que creo que no tiene muchos precedentes en la historia constitucional de la Argentina, ¿no? Para sincerar lo que uno piensa tomando un café mientras ve las noticias, y uno dice, se está transgrediendo las normativas básicas de la institucionalidad argentina, ¿no? Y sin embargo no hay una movida que esté desplegada sobre el área judicial para poder modificar lo que se está desarrollando. Y al mismo tiempo uno piensa, pero es que la política tiene su propia dinámica, independientemente de la jurídica. Además, el Poder Judicial tiene el vínculo directo con las grandes corporaciones, con lo cual se complejiza demasiado el panorama. Da la sensación que no queda otra que agruparse para ganar las próximas elecciones. Pero igual, de todos modos, coincido con vos en que el Poder Judicial no puede ser nuestra última instancia, porque ahí estamos perdidos, sobre todo porque la cúpula del Poder Judicial es la que marca, digamos, la claridad de que es imposible avanzar para detener al macrismo y a Milei en ese sentido, y al mismo tiempo ganar las elecciones del año que viene milagrosamente por una unificación y demás tampoco te garantiza que este tipo no siga avanzando con sus DNU y con sus vetos fuertemente. O sea que es una condición de mínima, pero no alcanza necesariamente, porque la forma que tiene de gobernar Milei no tiene nada que ver con la democracia, y cuando es necesario, ya lo está aprendiendo, como dicen muchos, coimeará a algunos, le tirará cargos a otros y así, y aunque sea por un voto, te va a juntar el tercio y uno para que los vetos sigan avanzando y para que los DNU sigan avanzando, ¿no? ¿Te queda algo en el tintero, Juan? Realmente lamento mucho lo que está pasando con la FIP, porque va a tener consecuencias muy graves institucionales y sobre la recaudación, y eso va a ser otra vuelta de ajuste y le va a pegar muy mal. Yo creo que los gobernadores tendrían que tener conciencia de cuánta guita van a perder las provincias por esta destrucción de la FIP que está haciendo Milei. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta la próxima.